tecnología, con la presentación, con todo esto, y la aceptación de la gente que va entrando, son muchas cosas. Bueno, entonces les decía, estamos muy contentos y contentas, todos los que participamos del CIAEC, y en particular con colaborar con la gente de APFA, con ADECRA, con el Congridec, con la Cátedra UNESCO y con todo el equipo que realmente está armando este Encina 5, y agradecidos por dejarnos este espacio para debatir las problemáticas que son particulares de nuestras profesiones, como la farmacia y la bioquímica. Esta tarde tenemos una presencia muy especial, que es el doctor Manuel Machuca, de Sevilla, España, que nos va a deleitar con su ponencia. Pero antes quiero aprovechar y agradecerle enormemente a nuestra secretaria académica, profesora del Departamento de Bioquímica Clínica, la doctora Laura Schreier, que está aquí con nosotros como presidenta de este simposio de farmacia y bioquímica, quien nos va a dar las palabras de bienvenida y nos va a dar este marco. Bueno, ¿cuál es este rol que desempeñamos como facultad, como grupo dedicado a la investigación en estos temas? Y bueno, ¿y qué representa este simposio de farmacia y bioquímica para todos nosotros? Así que, Laura, gracias por estar aquí, te cedo la palabra. Gabriela, bueno, soy yo la que agradezco a Gabriela Lorenzo, a Ignacio Doyaga, a los organizadores que me hayan propuesto como presidenta de este simposio. Para mí es verdaderamente un honor. Hemos participado desde la facultad a lo largo de todo el año con mucho interés de los simposios internacionales de enseñanza de la farmacia y la bioquímica en épocas de pandemia que han organizado en el CIAEC. El CIAEC es el centro que es parte de la asesoría pedagógica que depende de la Secretaría Académica de la facultad. Los cuales fueron muy concurridos, con una extensión no solo a gente de la facultad, sino a nivel nacional e internacional, y hasta disertantes internacionales. Para cerrar el año, este último simposio, que va a abarcar 3 jornadas, ¿no? Pues siempre era una... se realiza, veo, en el marco del 5º encuentro virtual de la enseñanza de las ciencias naturales en SINA, ¿no? Yo estuve indagando porque hay tantas entidades que confluyen y que forman una red que traté de entender bien, siempre las escucho, los sigo, pero quise entender bien, saber cuáles eran las siglas que vos mencionaste tan libremente, Gabriela, que son entidades que tienen, es decir, que han promovido este encuentro, que son entidades que tienen que ver con la enseñanza de la física, de la química, y después el consorcio del cual ustedes forman parte, de todos grupos de investigación dedicados a la enseñanza de las ciencias naturales en la Argentina. También este evento se realiza con apoyo de la Cátedra de UNESCO, lo cual valoramos muchísimo, y también es parte de actividades del Instituto de Investigación en Educación Superior, que es un instituto UBA. Y este encuentro parece que este año se va a enfocar en las nuevas perspectivas para la enseñanza de las ciencias naturales en pandemia y post-pandemia. Y hay paralelos, se realiza a través, pues habrán visto el programa, para los que quizás no comprendieron bien qué es lo que me pasó a mí al principio, hace un mes, cuando me mostraron un poco el formato. Hay 3 simposios, este es el de enseñanza de farmacia y bioquímica en tiempos de pandemia, pero también paralelamente tenemos la enseñanza de ingeniería en tiempos de pandemia y la enseñanza y popularización de la astronomía, es decir, o sea que convoca 3 áreas diferentes de la ciencia, ¿no? Con atractivas charlas y reconocidos profesores e investigadores expertos. Además, abrieron la posibilidad de presentación de trabajos de investigación o experiencias en el aula virtual, como fue este año. Creo que, por dar un número, no sé si ustedes ven, en el encuentro general hay cerca de 600,
y 250 más o menos que se han inscrito para el simposio de farmacia y bioquímica en estos 3 días, y de los cuales de 155 trabajos, más o menos confirmado eso, 40 tienen que ver con la farmacia y bioquímica, lo cual nos enorgullece bastante, e inclusive esto va a ser publicado en un libro con su correspondiente ISBN, lo cual para todos los que trabajamos en la docencia oficial es algo súper importante. Y bueno, finalmente hemos atravesado un año muy diferente, producto de la pandemia, que nos tomó por sorpresa, pero ha logrado resolver la enseñanza, ¿no? Bastante satisfactoriamente, y con una característica de intervención de todo el plantel docente, de todas las categorías, los ayudantes, es decir, hablando desde la educación superior, por si hay otros docentes que están en educación media para las ciencias y demás, ¿no? Con participación de todas las categorías, esto es lo que observamos. Y todo ese proceso motivó el surgimiento de ideas y herramientas muy valorables, las cuales seguro tendrán proyección en la pospandemia. Y esto es un poco lo que vamos a tratar, el objetivo, ¿no? Que vamos a tratar de consolidar quizás durante estas jornadas. Seguramente todos los presentes hemos hecho análisis, autoevaluación de lo que fue este año. De hecho, también hubo varias oportunidades, simposios anteriores organizados por el CIAEC, otros eventos donde nos permitió el intercambio con otros docentes y mostrar lo que hacíamos. Así que este simposio, y en el mes de diciembre, es una buena propuesta para terminar la evaluación de lo transcurrido, sacar conclusiones de todo el proceso de enseñanza, y seguramente será muy enriquecedor. Así que ansiosamente escucharemos al doctor Manuel Machuca. No sé, Gabriela, si alguno de ustedes va a hablar antes o directamente pasamos a su disertación. Muchas gracias otra vez, saludos a todos los presentes. Muchas gracias, Laura. Nacho, vos haces la presentación de Manuel. Yo quiero, antes de darle la palabra a Ignacio, decir que el doctor Manuel Machuca es un reconocido farmacéutico, que si ustedes lo buscan en internet van a encontrar que tiene una amplia producción en el campo de la farmacia. Todo tiene una faceta, un principio activo oculto, ya que estamos en farmacia, me entenderán la metáfora, de estar hablando con un escritor, ¿no? Con una persona que comparte sus ideas a través de su pluma. Y encontré un artículo de un periódico de Sevilla que habla de un boticario del barrio más humilde que tiene Sevilla, y desde ahí nos comparte muchas de las preocupaciones y de las vivencias que tiene un farmacéutico que está en contacto con la gente de su ciudad, con la gente de su pueblo, algo que todos los que estamos en el campo de la farmacia, bueno, yo soy farmacéutica y por eso como a lo mejor me sensibiliza más esta parte, pero realmente el farmacéutico es la primera persona con la que se encuentra la gente que circula por la calle, a la cual se acerca en busca de consulta, de consuelo, de orientación. Por lo tanto, ese rol del farmacéutico es fundamental. Y si hay alguien que lo expresa y lo vive y lo demuestra diariamente, es el doctor Manuel Machuca. De hecho, ha recibido premios y es reconocido internacionalmente por su labor. Además de todo esto, es la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ha colaborado y participa como profesor visitante en numerosas actividades, y recién estábamos sacando la cuenta que la última vez que nos visitó fue en el 2013. Y a pesar de que ya son unos cuantos años, ese lazo no se rompe, y hoy lo tenemos con nosotros. Así que más que felices y más que orgullosos de que Manuel Machuca nos regale generosamente su tiempo para compartir sus experiencias y sus ideas. Nacho.
Bueno, qué decir de Manuel, ¿no? Yo creo que cualquier presentación académica y acartonada como las que solemos hacer en estos eventos no sería en este caso del todo apropiada, porque no daría cuenta de lo que representó Manuel. Bueno, primero con su impronta, esto de ser al mismo tiempo artista y farmacéutico, ¿no? Y de jugar un poco entre esos dos terrenos que a priori podrían parecer antagónicos, pero que en realidad en Manuel se complementan, se fusionan, resultan sinérgicos. Agregando a lo que dijo Gabriela, simplemente puedo decir la influencia que ha tenido Manuel en la Universidad de Buenos Aires, que esto no sé si todos los que estamos aquí lo tienen presente, pero Manuel, a través de su trabajo y de su cercanía a la cátedra de farmacia clínica de nuestra facultad, trajo las ideas de la atención farmacéutica, trabajó junto con nuestros profesores de farmacia clínica para desarrollar el campo de la atención farmacéutica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por eso es profesor honorario de nuestra facultad. Hizo un trabajo extraordinario. Yo tomé un curso, yo soy bioquímico, siempre quiero decirlo por si alguno tiene alguna duda. Pero yo tomé un curso, el único curso de farmacia que empecé y terminé fue el curso de farmacia clínica con el doctor Machuca. En esas jornadas maratónicas, porque se daba todo el curso que habitualmente hoy se da en un cuatrimestre, él venía desde España y lo daba, no sé, en 10, 15 días, así, y estaban, yo se los digo porque yo era estudiante, estuve ahí, estaba en la sala de conferencia de nuestra facultad desbordada de estudiantes hasta las 11 de la noche, cuando la verdad todos estábamos cansados, veníamos de cursar otras cosas, de hacer otras cosas, de trabajar en muchos casos, y la gente se sentaba en los pasillos, impensado hoy, ¿no? Desde la pandemia, desde la virtualidad, pero bueno, así, lleno de gente esos salones y sentados también en los pasillos, transformando la concepción incluso del quehacer farmacéutico. Y de la mano de esta transformación, que después se va a plasmar en los nuevos planes de estudio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que ya incluyen de lleno asignaturas troncales e incluso orientaciones que tienen que ver con la atención farmacéutica, de la mano de ese cambio, la Universidad de Buenos Aires también permeando e influyendo, como sabemos que sucede, en otras unidades académicas del sistema integrado de universidades nacionales, porque lo que pasa en una universidad, por supuesto, repercute en todo el sistema. Así que yo creo que, además de destacar, sobre todo, que Manuel es una persona muy agradable, buena persona, generoso, bueno, fanático del fútbol, no de un gran equipo, pero bueno, fanático del fútbol al fin, qué sé yo, lo importante es ser fanático de algo, que está ahí en Sevilla, no, mentira, para chicanearlo un poco nomás, pero aparte de eso, ha influido, y yo no sé en qué medida él es consciente de esto, pero yo lo he podido ver en primera persona, en un cambio sustancial en la matriz de la enseñanza de la farmacia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y a través de la Facultad de Farmacia también cambios en otras unidades académicas, trayendo la farmacia asistencial, la atención farmacéutica a la Ciudad de Buenos Aires y a la Argentina en general. De hecho, voy a terminar con esto. Siempre me acuerdo un día en el pasillo, me encontré con un farmacéutico hoy bastante exitoso, Manuel Romero, que seguramente ustedes también lo... Emanuel Romero, que ustedes lo conocen de nuestra facultad, y me acuerdo que en un pasillo me dijo, no, yo voy a ser farmacéutico para hacer atención farmacéutica. Algo que hace ya unos pocos años atrás era impensado, porque no hablábamos de eso como una salida, no sé si hablar de salida, como una vocación, como un acto de servicio en la farmacia comprendida desde el contexto nacional. Así que creo que ahí hay un aporte también muy significativo. Bueno, me extendí, pero es normal en mí. Muy bien. Bueno, Manuel, te damos entonces el uso de la palabra. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias y gracias por esa triple presentación tan emocionante, por ver a una de mis estudiantes, la estoy viendo ahora mismo en el centro, a Jennifer Riedel, un saludo enorme, que estuvo con nosotros trabajando un tiempo aquí en Sevilla. Y bueno, a mí bueno, no tengo palabras de agradecimiento para el tiempo que he estado en la Universidad de Buenos Aires porque han sido momentos en que de verdad pues uno ha
ha visto que verdaderamente era posible hacer cambios, ¿no? Cambios que todavía no están totalmente implantados, cambios que están iniciados, cambios que están ahí en el camino, ¿no? Y bueno, y de esos cambios quería también pues traer a esta reflexión aquí desde el cariño, desde el afecto que tengo a esta facultad que considero mía, ¿no? Y nada, no me voy a extender un poquito ahora en esto, sino que voy a hacer la presentación. No estoy muy familiarizado con esto para compartir pantalla en este sistema, en otros sí. No sé si tengo que dar a lo de presentadora o cómo es. Y abajo hay un cuadradito con una flechita que dice presentar ahora. Ahí Lo es, que ¿no? tiene que estar es abierta la página o la hoja que uno quiere compartir. Perfecto, sí. Pues vamos allá. Bueno. No salió, Manuel, te guío. Uno aprieta Sí. ahí donde dice, ahí está, perfecto, ahora sí, la estamos viendo, perdón. Un Ahí poquito está más llegando. lento. Perfecto. Fantástico. Bueno, pues nada, vamos a hablar sobre enseñar farmacia asistencial en tiempos de COVID. Todos sabemos que farmacias, hay muchas farmacias, ¿no? Pero bueno, yo también imagino que si me han invitado a mí será para, bueno, para trasladar ese aspecto importante y no menor que es el trabajo de la farmacia asistencial, del farmacéutico asistencial que tiene que estar ejerciendo su labor cada día en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y que, bueno, pues que necesita recibir un tipo de formación adaptada a esta necesidad que tiene la sociedad de estos farmacéuticos, ¿no? Bien, la primera cuestión sobre la que quiero reflexionar es si vamos a enseñar en la universidad, ¿no? En un ámbito netamente académico, una práctica asistencial farmacéutica, ¿no? Es la primera reflexión sobre la que quiero desarrollar esta charla, ¿no? Porque a veces desde la universidad, o por lo menos aquí en España pasa muchas veces, ¿no? Se centra mucho más en la formación teórica, en la formación más académica y realmente pues tenemos que estar en el ámbito de la farmacia, en el ámbito de las profesiones de la salud, tenemos que estar enseñando a unos profesionales que tienen que desarrollar unas capacidades que necesita la sociedad, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esta, ¿no? Porque después muchas veces damos la espalda a este tipo de cosas, ¿no? Al enseñar farmacia asistencial y luego pues damos unas titulaciones, unas licenciaturas, unos grados se llaman ahora en España que capacitan a un ciudadano a ejercer una profesión, ¿no? Y que luego, pues, esa profesión se dice, ¿no? Que el farmacéutico es el único especialista del medicamento, ¿no? Y siempre lo intentamos decir, ¿no? En las bolsas de farmacias de España, ¿no? Cuando uno sale de una farmacia con sus medicinas y cuando antiguamente se daban bolsas de plástico, que ahora ya afortunadamente se ven tampoco, se decía el farmacéutico es el único especialista del medicamento, ¿no? Y muchas veces sentimos los farmacéuticos que sufrimos ataques indiscriminados, ¿no? Por otras profesiones, por empresas de distribución de otros productos, ¿no? Que quieren entrar en el ámbito farmacéutico. Sabemos ahora que Amazon puede comprar una cadena de farmacia y va a distribuir medicamentos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y siempre, bueno, el mercado farmacéutico siempre ha sido un mercado muy goloso y
y parece que hundir el prestigio del profesional farmacéutico pues parecía como un camino interesante para adquirir esto, ¿no? Lo que pasa que yo también me pregunto si el prestigio del farmacéutico no basta que se lo hunda el farmacéutico solo, ¿no? Para hacer otras cosas, ¿no? Después nos sentimos pues, profesionales incomprendidos, infravalorados. Hoy he estado viendo ahí, mientras rato antes de ingresar aquí, vi de una querida colega con la que trabajo mucho, ¿no? que compartía en Twitter que ella es de Alicante y decía que la Universidad de Alicante había hecho un homenaje a los profesionales de la salud por su comportamiento en la pandemia y les había entregado un premio y no habían invitado al gremio farmacéutico, ¿no? Bien, pues a pesar de todo esto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que, como he dicho, y retraso, ¿no? De que estamos con la autoestima muy baja, ¿no? Y que nos sentimos, pues muchas veces muy atacados, ¿no? Sin embargo, pues como este monito, a veces, pues queremos hacer oídos sordos a las demandas de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pandemia terrible, ¿no? Que estamos dialogando la cantidad de muertos de personas fallecidas en Argentina, de los que han fallecido en España, de los que han fallecido en el mundo, ¿no? En todos los países, ¿no? Estamos hablando de una pandemia que está causando centenares de miles de muertos desde hace un año, ¿no? Pero, sin embargo, no somos conscientes de que vivimos en una pandemia farmacológica desde hace décadas y a diferencia de esta pandemia en la que hemos estado buscando una vacuna, ¿no? y una solución para resolver eh, este problema, ¿no? Sin embargo, de esta pandemia farmacológica no queremos saber nada, pero sin embargo existe, ¿no? Bueno, ¿por qué? Y vayamos un poquito para atrás. La pandemia, ¿no? ¿Qué es una pandemia? Pues una epidemia que se extiende a individuos de muchos países, ¿no? La pandemia farmacológica es así porque los medicamentos están produciendo muchas muertes a lo largo de todo el planeta. Una enfermedad se convierte en pandemia por razones de desigualdad social, ¿no? Sabemos perfectamente que en estos mundos del neoliberalismo que estamos viviendo desde hace, bueno, también desde algunas décadas, ¿no? Me estoy acordando de la señora Thatcher, ¿no? De tan desagradables recuerdos para los que amamos a Argentina también, ¿no? Pues gracias a las desigualdades sociales, las enfermedades se convierten en pandemias, ¿no? Son realmente el vehículo transmisor, ¿no? Porque las pandemias, y les recomiendo un libro que ha salido en España hace muy poco, que se llama Epidemiocracia, que además veo que lo tengo aquí al lado y si no después le puedo enseñar la portada, ¿no? Las pandemias ya se definen como enfermedades sociales, ¿no? Y las pandemias ya, aunque siempre nos recuerdan o recordamos las pandemias que puedan tener una etiología infecciosa, no lo tienen que ser, ¿no? Hay muchas pandemias, estamos hablando de la diabetes, de la hipertensión, de enfermedades causadas por el modo de vida que tenemos ahora, que no son infecciosas, pero sí que son muy contagiosas, ¿no? La causante farmacológica es la medicalización de la sociedad, una sociedad que vive con tantísima prisa, que ahora busca y encima, y lo peor es que cree tener un remedio farmacológico para todo, ¿no? Se le llame medicamento, se le llame remedio, se le llame producto, tal. Nos enfocamos en buscar, dijéramos en salud, ahora mismo una de las cosas más trágicas es que hemos entregado la responsabilidad de nuestro cuidado de la salud en vez de a nosotros mismos, se la hemos entregado a otros, a unas entidades químicas que se llaman medicamentos, ¿no? Y como he dicho, como enfermedad social, las pandemias, ¿no? Como en toda pandemia,
quienes más las sufren son las clases desfavorecidas y los más vulnerables. Sabemos que quienes toman más medicamentos o quienes tienen que tomar más medicamentos son las clases sociales más vulnerables, ¿no? Eso donde tenemos sistemas públicos con un cierto nivel de equidad, ¿no? Pero en países donde hay muchas más desigualdades sociales y donde el sistema no soporta esto, pues ni siquiera tienen acceso a medicamentos. Pero que un indicador de la pobreza ahora mismo es la obesidad y un indicador de la pobreza es tomar muchos medicamentos, ¿no? Algunos datos de esta pandemia para incrédulos, ¿no? Pues está medido de hace años, ¿no? Que solo 4 de cada 10 medicamentos que utilizan las personas alcanzan el efecto deseado. Y además sabemos que la causa de que no alcancen el efecto deseado puede ser la falta de cumplimiento de adherencia terapéutica, puede ser la falta de seguridad de medicamentos, pero que hay muchas otras más causas de esto. De hecho, aproximadamente el 40% de los problemas que producen los medicamentos son de falta de efectividad del tratamiento, ¿no? Además de causar una gran morbimortalidad, ¿no? Y como vamos a ver, pues produce unos costes sanitarios que diría yo que son inasumibles por el desperdicio económico que ello representa, ¿no? Hoy sabemos que por cada dólar que se emplea en medicamentos, y se sabe de hace mucho tiempo, hay que gastar otros 2 más en paliar el daño que produce. O sea que si un medicamento que va a utilizar una persona cuesta 1 peso, por decirlo, o 10 pesos, pues hay que gastar no esos 10 pesos, sino 30 pesos porque 20 pesos más irán para paliar el daño que están produciendo, ¿no? En la Unión Europea, pues se producen 575 muertos diarios por medicamentos desde hace mucho tiempo, y mientras que, por ejemplo, por accidentes de tráfico, de lo que estamos más concienciados, pues solo se producen 75. Es cierto que las carreteras europeas son buenas y que ahora pues ganamos casi todos los campeonatos del mundo de Fórmula 1, pero eso no quiere decir que los 575 muertos diarios por medicamentos, cuando en gran parte son muertes evitables de personas que están a nuestro lado, que son familiares nuestros, que son nuestros vecinos, que son en definitiva nuestra sociedad, pues yo creo que esa profesión que se llama la experta en medicamentos debería de decir algo, ¿no? Más allá de cómo manejemos los autos en Europa, en América o en Asia, los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo. Y sin embargo, trágicamente, digo, para la profesión y como una esperanza para la sociedad, pero que no terminamos de aplicarlas, existe una tecnología sanitaria para disminuir la morbimortalidad asociada a medicamentos, que es lo que llamamos el Comprehensive Medication Management, gestión integral de la farmacoterapia, que ha demostrado que esos 4 medicamentos que alcanzan el efecto deseado se pueden subir a 8, aplicando esta práctica asistencial diseñada y ejercida por farmacéuticos, ¿no? Entonces, aquí viene otra pregunta, ¿no? Entonces, si el farmacéutico es el especialista del medicamento y los medicamentos están produciendo estos problemas, el farmacéutico debería hacer algo para combatir esta antigua pandemia que produce tanto sufrimiento a la sociedad. Nos lo deberíamos preguntar, deberíamos de responder como farmacéuticos y como casa donde se forman aquellos que la sociedad creen que les están protegiendo desde el punto de vista de medicamentos, deberíamos tener alguna respuesta. Porque de un modo así filosófico, ¿no? Y sin acritud, ¿no? Ahí ven pues una casa ahí abajo, ¿no? Que está hecha por un arquitecto y que cuando entramos en una casa sabemos que esa casa no se va a caer porque la ha diseñado un arquitecto, que es el profesional que la sociedad capacita precisamente para eso, para que cuando entremos en una casa, nos guste más o no nos guste, no se nos caiga encima, ¿no?
cuando formamos abogados para que nos defiendan ante los juicios que podamos tener y entregamos nuestra confianza en un profesional que se encarga de defender esto, ¿no? Imagínense que diga este arquitecto, ¿no? Que él, de las cada 10 casas que construye, le sobreviven 4, las otras 6 se caen, ¿no? O que el abogado pierde 6 de cada 10 juicios que, que defiende, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Saldríamos todos corriendo, ¿no? Las profesiones y como esta persona que es tan importante para nuestra salud, que es las personas que mantienen limpias nuestras calles y nuestros lugares comunes de las ciudades, ¿no? Pues las profesiones son artificios humanos, ¿no? Son meras construcciones sociales que nuestra sociedad, pues valga la redundancia, construye para defenderlos en una materia específica, ¿no? La seguridad de una sociedad descansa sobre los oficios y sobre las profesiones, ¿no? Vivir en sociedad es vivir en confianza. Por eso este mundo tan individualista en el que estamos viviendo es tan terrible para los seres humanos, ¿no? Porque está haciéndose camino la desconfianza entre las personas, ¿no? Y cuando nuestra sociedad precisamente está construida por la confianza, ¿no? Tenemos a quién acudir, a quién confiar para que nos resuelva un problema, ¿no? Entonces la pregunta, pues, es, ¿puede sentirse la sociedad segura respecto a los medicamentos con estos farmacéuticos gestores que estamos viendo, ¿no? Yo en estos días últimos, ¿no? Que se está hablando sobre la participación del farmacéutico en tareas sobre la pandemia, en si vamos a vacunar o no vamos a vacunar, si vamos a hacer test diagnósticos o no para aligerar las listas de espera o acelerar la dinámica de tratamiento de las personas, ¿no? Y sin embargo paso por delante de alguna farmacia y veo ofertas del Black Friday, ¿no? Pues digo, ¿dónde estamos, no? Los farmacéuticos, ¿habremos perdido el norte? Y segunda cuestión, ¿no? Si queremos asumir el reto, ¿cómo lo vamos a hacer en los tiempos de COVID, ¿no? O sea, tenemos que enseñar una práctica asistencial en alguna fase de nuestra formación que pueda defender a la sociedad de los problemas que están produciendo los medicamentos a la sociedad. Y sabemos que tenemos una tecnología sanitaria que puede resolver esto. Tenemos, por tanto, que de alguna forma abordar el reto académico, ¿no? Pero también ahora lo tenemos que hacer en tiempos de COVID, ¿no? En tiempos de la COVID-19, ¿no? Y yo pues les voy a traer la experiencia que tenemos en la Universidad San Jorge de Zaragoza, en España, donde yo colaboro en la maestría en atención farmacéutica y farmacoterapia. Este es uno de los modernos edificios de la Universidad San Jorge. La Universidad San Jorge es una universidad privada que es propietaria de la diócesis, el arzobispado de Zaragoza, donde en el marco de la Facultad de Ciencias de la Salud hay una escuela, hay una carrera de farmacia y una maestría en atención farmacéutica y farmacoterapia, ¿no? La formación que hay allí pues tiene tres materias de atención farmacéutica en el grado, es algo pionero en España, no hay ninguna facultad de farmacia que tenga tanta carga académica en atención farmacéutica. Otra cosa es cómo la estén dando los profesores, porque eso sí es otra historia, ¿no? Y después tenemos un programa de maestría del que yo me siento muy, muy orgulloso, en el que trabajamos con pacientes en directo, donde atendemos pacientes de todo el mundo en directo, ahora les voy a enseñar fotos, y donde trabajamos desde lo biomédico, lo psicológico, lo antropológico y lo social, ¿no? En el equipo de trabajo estamos pues varios farmacéuticos, como no podía ser menos en este aspecto,
algunos especialistas en farmacia hospitalaria, pero también tenemos un psicólogo, tenemos 3 antropólogas, donde vamos trabajando los distintos aspectos del medicamento, porque ya lo dijo Bob Cipoll de la Universidad de Minnesota hace muchos años, ¿no? El utilizar un medicamento hoy día, más que un hecho fisiológico, es un hecho social, ¿no? Porque tiene que ver con la cronicidad, con la esperanza, con la persistencia a la hora de tener que utilizar medicamentos de por vida, con la complejidad biopsicosocial que tiene el tener que usar medicamentos, con el medicamento como estigma, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces trabajamos con pacientes en directo, sin trampa ni cartón, porque además tenemos unidades colaboradoras, estamos colaborando con un hospital de Costa Rica, estamos también ahora con un hospital de Maldonado en Uruguay, vamos a iniciar trabajo con un centro de día en Sevilla de personas ancianas, pues también vamos a empezar a colaborar con un hospital en Barranquilla, en Colombia, porque esta es otra de las grandes ventajas que tiene de las cuestiones que hemos visto positivas como consecuencia de la pandemia, ¿no? Como digo, ahí hemos podido pues, trabajar con pacientes de todo el mundo latinoamericano. Y como he dicho, pues aquí tenemos entrevistas con pacientes en directo. Está una paciente que está en Barranquilla, Colombia, y yo la estaba atendiendo a través de nuestras salas virtuales, pues a 8 o 9.000 kilómetros de distancia, sin que la relación terapéutica se resintiera, que eso es algo interesantísimo, ¿no? Hemos visto que, aunque aparentemente el vernos a través de una computadora puede producir una distancia, hay una cierta ventaja para el paciente que en lugar de estar en un lugar agresivo, como puede ser una consulta, ¿no? Donde, bueno, pues no se llega con tranquilidad precisamente, el poder estar en su entorno, poder estar enseñándome esa medicación que estaba tomando y tener un café al lado si lo necesitara, estar en su propia casa, pues le facilita y favorece muchísimo la relación terapéutica. Este trabajo directo con pacientes lo hacemos también con estudiantes, ¿no? Aquí tenemos esta paciente de Barranquilla y con un estudiante, un farmacéutico que trabaja en atención domiciliaria en Barranquilla y donde pues trabajamos juntos el profesor, el estudiante y el paciente, donde además se van evaporando los roles, ¿no? Rompemos los límites porque estamos aprendiendo juntos, ¿no? Estamos aprendiendo de una persona a la que no hemos visto nunca y que siempre es un vehículo de aprendizaje fantástico. Cada paciente nuevo es algo impresionante lo que podemos aprender en nuestra práctica, ¿no? Pero estamos trabajando juntos, aprendiendo juntos. Entonces rompemos esos límites que hay entre profesor y alumno y esos límites también que se diluyen entre profesional y paciente. Se produce, al final son personas que van trabajando por un objetivo común y donde la pedagogía que llevamos es el constructivismo, ¿no? Vamos construyendo la práctica en vez de ir desarrollando teorías, ¿no? que evidentemente todo el material escrito lo tienen para poder reflexionar después, para poder ver las teorías de dónde vienen y todo esto, pero de alguna forma trabajamos rompiendo esos límites donde todos estamos enseñando y todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces aquí tiene pues una sesión, ¿no? Donde además estamos pues en Sevilla, en Alicante, que Sevilla y Alicante pues están pues a unos 400 kilómetros,
Ámsterdam tenemos la profesora que está en la parte inferior derecha, Marta Milena Silva, que es nuestra farmacéutica y antropóloga que está haciendo un postdoctorado en la Escuela de Antropología y de Estudios Latinoamericanos en Ámsterdam, a 2.500 kilómetros de Sevilla, y Barranquilla pues a 8.000 kilómetros, ¿no? Y ahí en un contexto medicalizado, como hemos encontrado, como en el que estamos, hemos logrado encontrar ese balance entre lo que significa la pandemia farmacológica y el cuidado colectivo de las personas, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha hecho es que hemos visto que podemos acercarnos, y que es la relación terapéutica y no la distancia física la que marca la verdadera distancia entre profesionales, entre estudiantes, entre profesores, estudiantes y pacientes, y donde hemos podido romper muchas barreras mediante esta metodología, ¿no? Esto quiere decir también que es igual que que pueden llegar pacientes de lugares remotos del mundo para uno, ¿no? Para donde el profesor está, también los profesores podemos estar y podemos acercarnos a otros lugares. De hecho, nuestro equipo de trabajo de esta maestría, pues ahora vamos a comenzar en enero un programa de doctorado. Nos han pedido el hacer un programa de doctorado en gestión integral y optimización de la farmacoterapia en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en Sucre, en Bolivia, y vamos a hacerlo encantados, ¿no? Porque estamos convencidos de que gracias a la pandemia, que evidentemente tiene muchas dificultades en lo que es la construcción social de nuestras ciudades, de nuestra sociedad, de nuestra relación con nuestros vecinos y todo esto, hemos encontrado que en la parte de la enseñanza podemos acercarnos sin límite a otros lugares del mundo donde podamos compartir el idioma y el deseo de construir un farmacéutico asistencial diferente para la sociedad, porque al final las profesiones, como hemos dicho, si no estamos al servicio de la sociedad, pues no deberíamos tener el derecho de existir, ¿no? Y ya para finalizar, pues deciros, ¿no? Y pasamos a la reflexión el tiempo que deseéis, ¿no? La formación asistencial del farmacéutico, lo hemos visto, ¿no? Desde que nos cayó la pandemia, es posible en los tiempos de COVID-19, ¿no? Que la relación terapéutica con los pacientes no empeora, sino que incluso puede mejorar con las nuevas tecnologías, ¿no? Y que el reto nuevamente, y como siempre, sigue siendo el mismo, ¿no? Que tenemos como farmacéuticos, y que estamos dándole vueltas a qué hacer las cosas, ¿no? En esto, ¿no? El reto no es el modo, sino decidir verdaderamente de una vez si queremos ser una profesión para las personas que sufren con los medicamentos, ¿no? Los farmacéuticos asistenciales, ¿no? Debemos despegarnos del medicamento como producto industrial, ¿no? O que exista un farmacéutico específico que trabaje el producto industrial, y que se forme y que desarrolle y que diseñe y que ponga productos para los que nos dedicamos a la asistencia, pero debemos como separar esto, ¿no? Y asumir, los farmacéuticos asistenciales, asumir el valor como el valor del medicamento como un bien sanitario que da o que quita salud, ¿no? Nosotros tenemos que ser los defensores de la sociedad en materia de medicamentos. Y nada más, muchas gracias por la paciencia y por la atención, y estoy aquí a vuestra disposición para las preguntas que correspondan. Voy a intentar dejar de compartir pantalla, que me imagino que será en el mismo sitio, ¿no? En el mismo botón, sí. Gracias, Manuel. La verdad que nos has dejado un montón de temas muy interesantes para pensar, para seguir
reflexionando desde esta nueva perspectiva, a lo eso es lo mejor que que no es tan común, ahí está, ahí volviste, que no es tan común, ¿no? Como mirar la cara negativa que tienen los medicamentos, que es algo que a lo mejor en nuestra formación no se pone demasiado el acento. Y otro aspecto que me parece muy interesante que nos comentaste es dos cosas en realidad. Una, que es esta posibilidad que tuvieron ustedes de armar grupos de trabajo de farmacéuticos con antropólogos, con psicólogos, con otros especialistas de la salud para afrontar estos problemas, ¿no? Y que eso a veces por los celos profesionales no suele lograrse estos grupos interdisciplinarios para tareas de enseñanza, que es realmente uno de los desafíos. Y el otro aspecto que también me parece súper positivo que nos comentaste es esto de que las tecnologías sirvieron, que fueron de ayuda, ¿no? Y que no porque hay pandemia el farmacéutico tenga que dejar de tener un rol asistencial, o que los farmacéuticos que están estudiando, se están capacitando, no puedan hacer sus prácticas trabajando con pacientes, ¿no? Que eso también hubo como mucha discusión durante todo este año, si las prácticas son posibles o no, qué tipo de prácticas, y bueno, vos nos estás mostrando esto último, ¿no? Que gracias a la tecnología muchos de estos estudiantes de maestría, no sé si alguno de grado, pudieron hacer sus prácticas. Sí, sí, yo por comentarlo en ambos aspectos, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante. Primero, el poder armar un grupo multidisciplinar ha sido de una belleza y de una ganancia para todos. Hemos crecido tanto como profesionales por la mutua relación, porque al final un medicamento no es solo un principio activo, ¿no? Por tomar antes ni un mecanismo de acción ni una galénica del medicamento. En el momento en el que el medicamento sale de la industria y lo agarra una persona, ¿no? que lo va a utilizar, pues tiene un componente social, tiene un componente simbólico, tiene multitud de componentes que necesitamos manejar para poder conseguir éxito en los resultados clínicos que estamos buscando, porque vamos buscando pues, determinados milímetros de mercurio de presión arterial, determinados miligramos por decilitro de colesterol, no estamos buscando cosas etéreas, sino que estamos buscando esto, pero para poder llegar ahí, tenemos que asumir que hay otros aspectos de los que el farmacéutico podemos tener una noción y podemos leer a gente que ha trabajado desde la antropología, pero al final no somos antropólogos, no somos psicólogos. Y necesitamos gente que esté desarrollando esos aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto básico en nuestra práctica que se llama experiencia farmacoterapéutica, que es la perspectiva del paciente respecto a esa medicación. Pues aunque el medicamento esté en el centro, lo fundamental es lo psicológico y lo antropológico, lo simbólico, ¿no? Lo simbólico y lo social, ¿no? Entonces, para poder avanzar en esto, no podemos avanzar como farmacéuticos. Necesitamos gente que ha trabajado lo simbólico, lo psicológico, que tiene su formación en ese camino para esto. Pero es que realmente después un antropólogo que tiene un ámbito académico y al que no llega mucho a los pacientes, le permite no solo o al psicólogo verlo desde el punto de vista de lo que es la farmacoterapia, le permite otro aprendizaje de otra línea interesantísima, ¿no? Entonces, claro, hemos construido un grupo donde el ego lo hemos dejado en la puerta, ¿no? Pero es una experiencia maravillosa y yo estoy seguro de que hay en cualquier parte del mundo gente que quiere trabajar juntos en esto, ¿no? Y la experiencia de las nuevas tecnologías fue fantástica. En Zaragoza teníamos una unidad de optimización de la farmacoterapia con pacientes de allí que de pronto no pudimos ver, dejamos de ver, ¿no? Pero sí teníamos un aula virtual muy potente porque como es un máster que es semipresencial, hemos tenido muchos alumnos latinoamericanos
siempre de muchos países, pues siempre hemos dado clase a través de a clase presencial, pero también dábamos era un aula mixta, ¿no? Y de pronto, pues nos quedamos sin pacientes en una maestría que se enorgullecía de pacientes, ¿no? Y que es lo que nos encontramos, pues que nuestros alumnos colombianos empezaron a buscar pacientes de su hospital y empezamos a ver pacientes, después vimos una paciente uruguaya y de pronto hemos empezado a ver gente de cualquier lugar. Y hemos visto que la relación terapéutica es fantástica. Tuvimos una experiencia con una paciente con cáncer de Barranquilla que estaba justo antes, no lo sabíamos, después de la entrevista que le iban a poner la quimioterapia, ¿no? Y de pronto la vimos, pues cuando nos despedíamos, se quitó la peluca para enseñarnos cómo estaba, ¿no? Algo tan íntimo como eso no se consigue si no se tiene una relación terapéutica desde el afecto y desde el compartir, son cosas súper emocionantes, ¿no? Y eso se consigue a través de una pantalla porque somos las personas las que ponemos las dificultades, no las pantallas. Qué relato emocionante, felicitaciones la verdad por todo ese trabajo, te escuchaba. Y sí, ¿no? Ese compromiso que uno consigue con el otro, ya sea un paciente, y también con los alumnos. Pero bueno, en estos poquitos minutos que nos quedan, quisiera invitarlos a que hagan algún comentario, alguna reflexión. Jennifer, ya que te estoy viendo ahí, se escapó justo. Me ves con ganas de saludar primero a todos y a todas, y a Manuel, bueno, un cariño enorme, una alegría verlo siempre, tengo los mejores recuerdos, excelente persona, excelente escritor, excelente profesional, y me quedo corta con las palabras. Felicitarte por el excelente trabajo que seguís haciendo de altísimo nivel, y de parte de mi experiencia haber estado con los pacientes, porque nosotros venimos de una formación en la que en las prácticas, si uno no elige una formación en un hospital o en una sección más asistencial, no tenemos este contacto. Y haber estado con vos en ese curso, haber trabajado junto a los pacientes, los consejos de esto que hablabas, de bajar el ego, de no hablar con términos científicos, profesionales, sino de realmente escuchar a la otra persona, de las necesidades que tiene, de cómo se lleva con los medicamentos, y no venir con nosotros nuestro speech que tenemos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que podemos ayudar y mejorar para que ya la están pasando mal por una enfermedad y son pacientes polimedicados? Y escucharlos y acompañarlos. Y después el medicamento queda un poco relegado, porque al principio es la consulta, pero después queda muy relegado. Es la relación que forma él con los pacientes y que nos incentiva a todos a formar como personas, como humanos. Y bueno, y que puedan aprovechar ahora las herramientas para que esto no se interrumpa, la verdad que me parece excelente. Más sinceros cariños, felicitaciones. Y has estado por Uruguay, por acá, nunca podemos traerte. Esperamos que pronto podamos volver a verte y abrazarnos. Sí, ojalá, Jennifer, muchas gracias. Yo quiero recordar que la primera vez que yo di clases con pacientes fue en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Con dos pacientes que yo veía en Sevilla, que eran argentinos, ¿no? Y que los llevamos de Mar del Plata a Buenos Aires, y las primeras clases en directo que fueron allí, ¿no? Yo siempre digo, Latinoamérica para mí es el inicio de muchas cosas siempre, y Buenos Aires pues, fue el inicio de ver pacientes en clase, y es una forma que además el ego desaparece, ¿no? Y el aprender juntos, pues al final lo que queda siempre, ¿no? Felicitaciones y un cariño enorme. No les quiero robar tiempo a los demás, pero mucho cariño. Gracias, Manuel. Qué importante esto que dijiste, ¿no? Aprender juntos. Eso creo que es uno de los lemas implícitos que hemos tenido a lo largo de todo este año, con todas estas reuniones que hemos promovido desde diferentes ámbitos. Bueno, nos parecía que estar juntos a través de las pantallas, cada uno en su cuadradito, pero poniendo el hombro todos juntos, formaba parte de este enriquecimiento colectivo, esta
posibilidad de pensar juntos, de reflexionar, de seguir aprendiendo. Bueno, creo que ya vamos quedando sobre la hora, me queda tiempo para una pregunta más o un comentario, no sé si alguien quiere tomar la palabra, que no sea tímido, porque si me dejan hablar a mí yo puedo seguir tranquilamente. Me parece, Ignacio, que te dejamos a vos que hagas un cierre, así lo despedimos a Manuel. Muy agradecidos y muy contentos, con mucho para pensar y seguir trabajando en este campo de la farmacia. Que Para los pensemos. que no son farmacéuticos, a lo mejor no se quedan como pensando en algunas otras cosas, pero para los que estamos en el campo de la farmacia, realmente nos planteas un panorama apasionante que incluye muchas cosas más allá de lo técnico, ¿no? Muchos otros elementos, así que para seguir pensando. Ignacio. No, yo reiterar el agradecimiento. Yo recuerdo, yo estuve en esa primera clase con el matrimonio marplatense, que ahora no recuerdo sus nombres, pero después incluso nos quedamos charlando con ellos. Eran gente muy cálida. Y un poco creo o sea, quería reflexionar sobre este punto e invitarlo a Manuel también a reflexionar en ese sentido, cómo estas experiencias que Manuel comparte sobre llevar pacientes al aula, bueno, en persona, como hicieron cuando trajeron al matrimonio marplatense a la Universidad de Buenos Aires, o a través de las pantallas, como decía Manuel, ¿no? Que no necesariamente son barreras, sino que a veces son puentes, y que nos permite, ¿no?, realmente tener la práctica, esta cuestión que vinimos reclamando todo el año en distintos espacios de farmacia y bioquímica, de pensarnos en la propia facultad, y bueno, que se puede hacer casi todo, pero la parte práctica no se puede hacer, y cómo vamos a hacer el trabajo práctico, cómo vamos a hacer las prácticas. Bueno, acá está clarísimo, ¿no?, cómo las prácticas reales, porque esto no está ni inventado, ni simulado, ni actuado, ni nada, pueden llevarse también adelante en estos tiempos de pandemia a través de la tecnología. Así que creo que ahí hay una pista para los que tenemos que repensar cómo vamos a hacer estas prácticas, en qué contexto vamos a hacer estas prácticas. Yo diría que más que prácticas, esto se parece a un formato de aprendizaje-servicio, porque uno aprende, pero al mismo tiempo brinda un servicio que es profundamente social, que es profundamente valorado por los pacientes, así que creo que ahí tenemos también una pista. Entonces, me parece que quería invitarlo a Manuel a reflexionar en este sentido, ¿no? Cómo al mismo tiempo los profesionales en su rol docente, ¿no?, o los profesores, como tu caso, con sus alumnos, mientras aprenden, al mismo tiempo brindan un servicio que tiene todos estos componentes que vos hablabas, ¿no? Además, el lugar de la interdisciplina, ¿no? Me parece que da como para que nos quedemos hablando una hora más y en honor al tiempo no lo podemos hacer, pero me parece que nada, que quería terminar ofreciéndote una posibilidad de reflexión en este sentido, ¿no? Que cómo algo que parecía imposible, que es hacer prácticas clínicas en este contexto, es algo que vos venís haciendo incluso desde mucho antes que conociéramos esta pandemia, este flagelo que todos padecemos. Sí, yo absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo en el tema de la interdisciplina, por ejemplo, a mí me ha hecho mejorar como clínico una barbaridad porque al final, desgraciadamente, yo no tenía la referencia en los farmacéuticos para mejorar, aunque suene muy mal esto porque yo probablemente soy la persona que ha visto más pacientes en España, ¿no? Pero de pronto creía que yo hacía las cosas bien y cuando la pude empezar a ver pacientes con la mirada de un psicólogo al lado, me di cuenta de que yo estaba dormido, ¿no? De que yo no había crecido como profesional, que yo realmente no estaba haciendo las cosas tan bien, ¿no? Y después que para ver pacientes, el tema de verlo a través de sala virtual es fantástico, ¿no? El único problema es el ver pacientes, en quién ve pacientes y cómo se pueden ver y quién puede iniciar ese proceso académico de constructivismo, ¿no? Y yo creo que la pandemia también nos
nos facilita y estas nuevas tecnologías, más allá de nos puede permitir encontrar colaboraciones para esto, ¿no? Ya no solo hay un profesorado que es propio de la universidad, sino que este tema que se hace de invitación, yo me estoy invitando, no, lo quiero dejar claro, este proceso de invitar que tienes que pensar en unos costes no grandes y tal, que si puede, que si no tal, pues a lo mejor es otra manera de entrar en ese concepto de profesor invitado que puede ser como mucho más ágil y puede ofrecer a los estudiantes, a los profesores que se están iniciando en esto hasta que tengan su autonomía docente en esto, se pueden hacer muchas cosas interesantes. Yo creo que por una parte la pandemia nos está rompiendo socialmente en nuestras ciudades, en nuestros países, ¿no? Entre nosotros, pero por otra parte nos está ofreciendo, si tenemos los ojos abiertos, la integración con personas que están más lejos, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí está llegando la verdadera globalización y no la globalización económica que se ha hecho tan mal en estos últimos años, ¿no? A lo mejor ahí encontramos unas posibilidades, ¿no? En muchos ámbitos de la academia de crecer, ¿no? Seguro. Seguro. Bueno, aunque acá nos están comentando en el chat, hay agradecimientos, felicitaciones. Karina nos dice que hay unas reflexiones muy importantes que se queda pensando como en muchas cosas. La verdad que fue un placer escucharte. Vamos a recoger esa voluntad de participar como profesor invitado a través de las tecnologías, si bien nosotros no estamos en esa asignatura, pero algo vamos a inventar para tener la posibilidad de volver a escucharte. Jennifer está diciendo que sí, así que le vamos a encomendar la tarea para pensar en algo para el año próximo, que seguramente va a haber unos cuantos coletazos, ¿no?, de esta pandemia y va a haber oportunidades de seguir reflexionando. Y perdón, ahora, lo que vos decís, el equipo que organizó acá, Gaby, Nacho, está Jorge, impresionante. Lo que vos decís lo están haciendo cuando comenzó la pandemia, enseguida respondieron y se adecuaron a las tecnologías, y eso se vio en toda la universidad, en la facultad, y la verdad que felicitaciones a ellos también, y obviamente agradecer nuevamente por la participación. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, queremos comentarte, Manuel, que estás invitado a quedarte en la segunda parte de esta actividad. Pasamos a la actividad siguiente, que es la presentación de trabajos. Pero antes, hemos instaurado esta nueva metodología que todo el mundo activa micrófono por unos segunditos para dar un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Muchas gracias a todos, volvemos a mutearnos y bueno, vamos a pasar a esta sesión de trabajo. Manuel, enormemente agradecidos y felices de haberte escuchado. Vamos a inventar algo para el año que viene, es promesa. No hay que ofrecerse porque nosotros enseguida eso lo capitalizamos. Ya veo. Por eso lo he hecho, Perfecto, ya recibirás noticias nuestras. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Y voy a dar... De nada, quedamos en contacto. Y bueno, y como esto es un continuado, parecemos la televisión ya, salimos de una actividad y nos pasamos a la otra, estamos cada vez más conectados. Vamos a dar inicio a la sesión de presentación de trabajos. Voy a detener la grabación.